realmente simple. ¿Verdad? Diana. Los significados de la palabra yo pensaba que era otra cosa. Y te lleva lo que te lleva al sincretismo, ¿verdad? Yo les digo que no mi esposo lo estoy bombardeando también. ¿Qué? Estoy que lo otro, y vámonos. Que vaya aprendiendo lo mismo que yo. ¿Alguien más? Yo sí. Sí, pero se le permite. Dice Teresa que, a ver, ¿Teresa? ¿Qué ha pensado Teresa lo que aprendió antier? pues el lunes, martes, bueno, el martes, ¿no? Cuando empezamos con lo de correspondencia, pues ya nos han explicado, pero por ejemplo, yo sé que para ustedes como oyentes pues escuchan o algo ya no tienen alguna duda, pero para mí es más complicado, porque también cuando tiene que escribir en el pizarrón, y luego sí veo la palabra, pero luego tengo que estar viendo cuando me interpreta, o luego tengo que estar viendo acá, pero también las señas, las palabras formuladas, no hay señas para las palabras, luego el deletreo y no conozco la palabra, me quedo con la duda y me tengo que pido que me expliquen cada palabra. Pero en forma general, ¿él ha encontrado algo que ha aprendido nuevo o que dice esto? Pues, lo de cosmovisión, pues ya lo hemos visto, también las opiniones como de cada uno es interesante, también ver cómo cada uno opina, ¿verdad? También lo que decían que cómo vemos nosotros, pues sí, me parece interesante. Ver las opiniones como de cada uno. Eso es lo que más se entiende. ¿Alguien más que quiera? Maya. Yo tengo muchas dudas. No, ¿por qué no levantan la mano? Yo No, creo que es levantan la mano. es bien, esto de la cosmovisión, así pues como general, pues ya lo hemos visto yo creo que desde hace 3 años, con la maestra Damaris cuando nos empieza a explicar, o luego Carlos nos empieza a explicar, o también cuando vamos a hablar lo del diplomado en educación escolar cristiana también, luego cuando vino el pastor hace el año que Matamoros, el pastor vino, y luego también el pastor Raimundo. Y ahora que cuando me mandaron al curso de principios bíblicos del proyecto AMO, también hablaron mucho de la cosmovisión, entonces como que ya algunas cosas van como engranando y ya había un poquito claro, y luego viene ya lo práctico, ¿no? Cuando vamos a hacer en la planeación, habla de la cosmovisión, lo que decía ayer el hermano, creación, caída y redención, motivo, base, redención. Entonces me queda como lo que he visto, es lo que decía el pastor que ayer le decía a mi esposo, pero ¿sabías que usar un segurito aquí? O sea, eso no lo había, o sea, que ya lo hemos visto como 3 años para acá, no lo habían tocado ese tema. Entonces se había tocado más como si una persona toma y que si se tatúa, pero el de aquí, el rojito de aquí, ya era como que los ojos de venado. eso para mí fue como impactante, también lo que decía el pastor. Cuando ayer dije, no, la cosmovisión del niño puede ser, se va renovando, ¿no? Y que me sonó estructurando. Entonces dije, o sea, es diferente de la forma, y como decía que cada cosmovisión, dependiendo de nuestra cosmovisión, es como interpretar. Entonces, no me había quedado como cada quien tiene su cosmovisión y así es como percibimos las cosas. Así la entendí, pero cuando también interpretamos. Claro. Sí, pero entonces tus dudas se van. Me queda duda todavía lo que mencionan. Antítesis, espacio temporal, ahí es como que todavía sí. Me conflictúa un poquito la pertenencia. Es que se conflictúa con la fe o la creencia que tenías. Y eso es lo más normal. A mí No, eso es lo que me pasó el año pasado. Y ahorita me está también conflictando. O sea, ¿qué es lo que está teniendo? Lo que preguntó Keila o sea,
¿qué tanto peso le doy a la palabra de Dios para que Ajá, eso, muy o importante. sea, ¿y por qué creo que es la palabra de Dios que realmente me va a dar la guianza y la dirección? ¿Verdad? Entonces, eso me ha volado mis sesos y está trabajando y me conflictúa con cosas que he creído, y mucho tiene que ver con la universidad, porque en la universidad todo es relativo. O sea, dos maestras que todo era relativo. Entonces, ahora vengo y la palabra de Dios, y aunque lo conocía, o sea, esto es absoluto y se maneja de esa manera, y es la forma correcta que Dios quiere que vivamos, o sea, que nuestra vida se alinea a eso. Entonces, pues sí me está causando conflicto, la verdad, porque digo, esto, pues no, creo esto, pero no, o sea, es relativo, y o sea, no está alineado a la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero agradar a Dios, pero me cuesta la lucha de lo que creo y de lo que dice Dios, ¿verdad? Pero Dios está trabajando, por eso les pregunto, porque es parte de, ¿verdad? O sea, esta enseñanza, o sea, Dios está rompiendo todas esas cosas que creemos que no están alineadas a la palabra. Bueno, adelante, maestro. Buenos días. Y me encanta eso de que pregunten y que digan. Por ejemplo, me encantó ayer que Keila me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste de Donald Trump. ¿Sí? Y es muy importante eso, ¿sí? Porque lo que yo diga tiene que ser probado por la Escritura. O sea, si lo que yo digo no puede ser probado por la Escritura, entonces soy un idiota. Y es excelente que pregunten esas cosas y que digan esas dudas, ¿sí? Y decir, no estoy de acuerdo, eso es válido totalmente. Entonces lo explicamos y vemos qué dice la Escritura al respecto, ¿sí? Eso es increíblemente bueno. Fíjense, me platicaba un maestro cuando yo era joven que el tonto es el que no pregunta, porque se queda con la duda y se la lleva a su casa y se queda ignorando. Porque yo me acordaba que cuando levantaba la mano en la escuela dije, mira este burro ya levantó la mano. Bueno, al final de cuentas, el que levanta la mano es el que va a acabar entendiendo, porque no quiere quedarse con dudas, porque no quiere que lo que está entendiendo quede así como en la niebla, en la oscuridad, sino que salga a la luz y que quede perfectamente claro. Así es de que interrumpan, comenten, platiquen un chiste, es interactivo este asunto, ¿no? Eso es muy, muy, muy bueno. Hoy vamos a ver algo muy rápido aquí en esta... Déjenme, nada más lo voy a interrumpir. Sí, adelante. Ahorita vamos a estar con el maestro y a las 10:30 vamos a hacer el movimiento que les había dicho que íbamos a mover cosas. Esto que está aquí, todo el material didáctico lo vamos a subir arriba. Estaba arriba, pero se bajó el año pasado y ahora otra vez vamos a subirlo. Porque iba a ser las oficinas de Carlos y de Ryan y de Keila allá en la parte de atrás de nuestra oficina, pero no hay presupuesto para aire acondicionado. Entonces vamos a tener que subir eso arriba y para que ellos puedan estar aquí en esta área. Bien cómodos. Sí, puedan estar más frescos, ¿verdad? Que ya les pega todo el aire. Entonces yo voy a salir un momento y ya como a las 10:30 se va a hacer el movimiento. El almuerzo A lo mejor porque ya son 9:15, ¿quieren antes el almuerzo o después del movimiento? Antes del movimiento. Después para que se relajen. Es que yo siento que después de eso va a llevar mucho tiempo. Bueno, entonces A yo las 10, ¿no? a las 10. Bueno, A entonces las 10. para que a las 10 Sí, haya a las 10 cortamos. nos cortamos y puedan desayunar y luego ya Y luego ya- Y hay un lugar, ¿verdad? Para cada cosa. Está todo vacío en la parte de atrás y se va a poner así tal Tal cual cual. está. Esa parte pues están los números y todo, ¿verdad? Pero los muchachos les van a ayudar a subir los números. Es nada más llevarlas a estar llevando cajas, ¿ok? Y ordenar. Bueno, gracias. Le tomamos foto para saber dónde está. Buena idea. Excelente.
Muy bien. Estábamos viendo los 4 motivos básicos religiosos y quiero dar un repaso rápido de los 4 y su origen y qué es lo que significa. El primero, que es el más antiguo, ese se originó en la antigüedad griega como el motivo de materia, nada más. Los antiguos antes de Aristóteles adoraban a la materia y le llamaban el ananqué, porque era un círculo interminable, sin destino y sin propósito. Entonces era muy triste porque no concebían el concepto de creación, no tenían el concepto de propósito en su vida. Por lo tanto, la cultura griega se veía muy desesperanzada. Viene Platón, y Platón concibe el concepto de Dios. Nada más que su concepto de Dios era un concepto de Dios emanado de los hombres. Y como les decía el otro día, un Dios al que yo tomo la masa, lo mezclo, lo bato y saco mi Dios a mi medida y a mis necesidades. El Dios de Platón no es eso. Platón nunca concibió la creación. No la concibía. Él simplemente creía que era un destino eterno de la materia sin concebir la creación, pero él por primera vez en la historia de los filósofos concibió una mente que estaba por encima de los hombres, a la cual llamó Dios. Claro, no le concedió el don de que era el creador y que era el sustentador de su creación, no, simplemente era un ser superior que ahí estaba y que de alguna manera influía con los hombres. Luego viene Aristóteles, que es el más importante, y él toma la idea del Dios platónico y crea todo el aparato de dioses griegos que conocemos de la mitología: a Zeus, a Hades, a Poseidón, a todos a Casiopea, a Artemisa y todas las diosas del amor, de la fertilidad, de la guerra, a Baco, el dios del vino, a Dionisio, el dios de la libertad, y en fin, él creó todo el aparato de los dioses que vivían en el Olimpo, y les llamaban los dioses olímpicos. El problema con estos dioses es que al principio para los griegos fueron muy importantes, pero cuando se dieron cuenta que no eran más que el reflejo de los seres humanos, ¡boom!, vino la decepción terrible. Pero aún que vino la decepción, siguieron vigentes de muchas maneras. Cuando los romanos derrotan a los griegos habían tenido una época de gloria con Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue un muchachito, murió a los 33 años, 36 años, muy joven, pero en esos 36 años hizo cosas grandiosas. Conquistó toda Asia Menor, conquistó todos los países árabes y llegó hasta la India. Todo eso era el territorio de Alejandro el Magno, un territorio inmensamente grande. Su maestro de niño y de joven fue Aristóteles. Alejandro el Magno era alumno de Aristóteles. Y como fue muy importante en su época y todo el mundo lo respetaba, empezó a suceder algo muy curioso al fin de su vida, en los últimos años de su vida. La gente lo empezó a deizar, o sea, convertirlo en un dios. Él se opuso, él no quería, él decía, no, calmado, yo soy hombre de carne y hueso. Pero no, la gente lo veía que hacía grandes proezas y lo empezó a divinizar. Y cada vez era más divino. En el último año de su vida, francamente él dijo, bueno, sí está bien, soy un dios. Y lo empezaron a adorar como dios. Claro, este punto de adoración como dios a Alejandro duró muy poco y murió. Pero ese hecho de que Alejandro dejó que lo adoraran como dios
sentó las bases, porque en ese momento viene el ejército romano, invade Grecia, toma posesión de todo eso, y acuérdense que les dije ayer que los romanos, cuando invaden Grecia, ellos tenían firmemente estructurada su forma de política como un gobierno republicano. O sea, no hay una persona que esté al frente de todo, sino que hay parlamentos, senadores, diputados, y hay todo un parlamento que es el que gobierna. Y cuando eligen a senadores y diputados, el pueblo vota, pero el peso del voto de los diputados y senadores pesa más que cualquier otro. Ese es el gobierno republicano. Y sirve para que el poder no se centre nunca en una sola persona y que pueda haber equidad. Por eso es el mejor sistema de gobierno. Pero finalmente los romanos tomaron la idea del imperio heredado de Alejandro el Magno, de su último año, y les gustó la idea de en lugar de ser una república convertirse en un imperio, como era el imperio de Carlomagno. Y muchos de los jefes romanos se negaron mucho tiempo a hacer eso. Julio César, que fue el más importante, sí hizo estatuas de él conmemorativas, pero nunca dejó que lo adoraran como una deidad o como un dios. El primero en la historia que francamente se paró frente al pueblo y dijo: yo soy Dios, fue Calígula. Calígula vivió más o menos en el año 100 a 170 de nuestra época, de nuestra era, y es muy conocido porque fue un emperador romano muy déspota y que tenía fiestas continuas en Roma, orgías tremendas ahí, que hizo toda clase de barbaridades. Calígula persiguió a los cristianos, pero él sí, inmediatamente en cuanto entró, deshizo la República Romana, desapareció la República y nació el Imperio Romano con el emperador como Dios. Eso es importante que lo noten, porque le da forma al motivo básico religioso, materia-forma. Los romanos adoptan el motivo básico religioso, materia-forma, y lo funden con la idea del imperio. Tienen un Dios que le da forma a la materia que ellos manejan, y se convierte en una religión totalmente dualista y que crece con el tiempo. Todos los emperadores después de Calígula eran dioses. Le decían: yo soy Dios, y mandaron a hacer estatuas de ellos. Si ustedes recuerdan, después de Calígula siguió uno peor que él, que se llamaba Nerón, y Nerón es el que mata a Pablo y a Pedro. Nerón incendia Roma y luego le echa la culpa a los cristianos, y a él le toca el juicio con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro, y él es el que los ejecuta. Claro, Nerón fue nefasto, él decía que era Dios, pero mató a su mamá, mató a sus hermanos, y finalmente él murió en una celda. Estaba demente, ¿no? Pero todos los que siguieron, incluido a Constantino, que lo vamos a ver a detalle después, se autonombraron dioses. Ellos creían que todo su poder y todo su ser provenía de una divinidad, y que estaba en ellos. Ellos eran el Dios mismo y tenían que ser adorados. Ese motivo básico religioso, de forma materia, es el que marcó la forma de pensar de todo el mundo occidental hasta el día de hoy. No nos hemos podido quitar ese motivo básico religioso, de materia-forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre siempre encuentra cómodo tener una relación con un Dios que puede manipular a su entorno. ¿Sí? Es muy cómodo decir: es que mi Dios es bueno y me va a perdonar todos mis pecados. Al final de cuentas, pues sí, dice que me va a mandar al infierno, pero como Dios es amor, me va a perdonar. O sea, no es un Dios cruel.
Y entonces lo puedo manipular a mi entorno. Y ustedes oyen muchas iglesias hoy predicar solamente Jesús te ama, Dios es amor, y ámense los unos a los otros, y todo el discurso es amor, 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 amor. No es que esté mal hablar del amor, lo que está mal es omitir la otra parte. Dios es amor, pero Dios es justo, y cuando me vuelo la justicia de Dios, estoy regresando al motivo básico religioso, de forma material. ¿Por qué? Porque en ese motivo básico se permite tener dos vidas. El de la forma, que es la cultura, que es la mente, la razón, independiente de las cosas materiales. ¿Sí? Y puedo manipular a la deidad. La hago a mi antojo, la hago a la medida. ¿Sí? Y hoy día el cristianismo pues tiene ese problema, que a veces queremos hacer a nuestro Dios. ¿Han escuchado ustedes a predicadores que dicen yo declaro? ¿Sí? Declaran y ordenan como diciendo Dios, tú eres mi gato y vas a hacer lo que yo quiero. Yo declaro eso. ¿Sí? Y le mandan a Dios que haga. ¿Quiénes somos para darle órdenes a nuestro creador? ¿Sí entienden? O sea, no puedo darle órdenes a mi creador. Él es soberano, Él está por encima de mí y yo soy su siervo. No puedo decir yo declaro, no, es una blasfemia. No puedo hacer eso, no debo hacer eso, porque algunas veces ustedes vieron a Jesús o alguien escribió de Jesús que Él declarara algo. No, cuando está en el huerto llorando antes de que lo crucifiquen, dice, Señor mío, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, y si no, que se haga tu voluntad. Diciendo, si puedes salvar a estos humanos que yo amo, sin que yo muera, sálvalos, pero si no, pues adelante, voy a morir por ellos. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio la espalda. En ese momento Dios le da la espalda a Jesús, porque era el plan, y tiene que dejar que su hijo muera para poder perdonar los pecados del hombre. Entonces, ese Dios de amor, que la gente dice, no, nos va a perdonar cualquier cosa, no perdonó a su hijo. En el momento, no porque era malo, sino porque Jesús decidió hacerlo, dice la Escritura, voluntariamente. Él vino voluntariamente a dar su vida por nosotros y le dice, papá, aquí estoy para morir por ellos. Si puedes perdonarlos sin que yo muera, pues adelante, pero si no, que se haga por voluntad. ¿Y saben la respuesta de Dios fue? Silencio. No hubo respuesta. Y Jesús fue a la cruz. ¿Sí? Jesús fue a la cruz y cuando... Esto es algo que pocas veces van a escuchar decir, pero lo importante de Jesús que murió en la cruz no es que lo crucificaron. Los romanos crucificaron a millones de personas igual que a Jesús. Y ellos fueron crucificados y no perdonaron nada. ¿Saben cuál es lo grave del asunto de la crucifixión? Lo que viene después de la crucifixión. Cuando Jesús muere en la cruz, va al infierno. Eso es lo grave. Por eso le salían lágrimas de sangre a Jesús, porque sabía que iba a ir al infierno a pagar por mis pecados. Por todo lo malo que yo soy, ahí Dios se lo cargó a Jesús en el infierno. Y cargó el pecado de cada uno de nosotros. Eso es lo grave, eso es lo tremendo del proceso de la crucifixión. Estar en el infierno pagando por cada uno de nosotros. Lo grandioso es que no se quedó allí, resucitó. Esa es la esperanza gloriosa y grandiosa del cristianismo, que Jesús va y paga, pero Dios lo sabe. Dice David en los Salmos, no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás su alma en el Hades. O sea, el santo de Dios bajó hasta el Hades, hasta el infierno, pero dice, no me vas a dejar ahí, y no lo recuerdo. Dios saca a Jesús del infierno, lo resucita para que esté con Él a su lado. Ese es lo grandioso del mensaje del Evangelio, que Jesús paga por nosotros y resucita. Los griegos no alcanzaron a ver eso. Sí.
entendido desde que cambió de terreno. Entonces Jesús no quería morir. No, sí. Él voluntariamente se ofreció, Ajá. pero le dice a su padre, era hombre y era Dios al mismo tiempo, y le dice a su padre, si los puedes perdonar sin que yo muera, prefiero eso. Pero en el momento de la decisión, él no se hizo para atrás. Él, como diríamos aquí coloquialmente, él no se rajó. Él dijo, tengo que morir, voy a morir. Pero papá, si los puedes librar sin que mueran, sin que pase todo este suplicio de ir al infierno, pues líbralos. Pero ahí es donde viene lo grandioso que no entendieron los griegos. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios dijo, desde el momento en que creó al hombre, la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir por los pecados del hombre. Jesús dice en Hebreos que se ofrece voluntariamente a hacer ese trabajo, pero claro, con el miedo natural de que va al infierno. Él ya sabe lo que va a pasar. Jesús ya sabía, como Dios, que ir al infierno no iba a ser un paseo dominical. Y por eso cuando está hincado en Getsemaní, dice, sudaba sangre. Médicamente eso es posible. Cuando la tensión es demasiada, se revientan los vasos capilares de la frente por la tensión del miedo, y él sudó sangre, de miedo. Tenía miedo porque iba al infierno. Y suplicó por perdón de los hombres sin la muerte. Pero Dios dijo, ¿quieres justicia o no quieres justicia? Y la justicia de Dios se cumplió en él. Por eso después dice que Jesús es nuestra justicia. ¿Yo puedo hacer algo por mis pecados? Absolutamente no. No puedo. ¿Por qué? Porque intento no hacer algo y voy y lo hago. ¿Sí? Y pienso portarme bien y voy y me porto mal. ¿Sí? Y Jesús vivió una vida perfecta y ofrece esa vida a su Padre, claro, con la súplica de que si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y al final de cuentas se hizo la voluntad del Padre. Y los griegos no alcanzaron a ver lo grandioso de esta situación. Los griegos siempre pensaron en su forma cíclica de vida. Un mundo que se deteriora, se regenera, se deteriora, se regenera, se deteriora, se regenera, en un ciclo sin fin, sin propósito e inexorable. ¿Sí? Los dioses olímpicos trajeron como que una esperanza, pero resultaron ser tan humanos como los humanos. Adelante. Que se acuerda que en Semana Santa, en abril, fueron en Veracruz, fue con su hermana a un restaurante. Y que después, pues él no estaba viendo, pero una mujer, testigo de Jehová, se acercó y nos dio un folleto y me dijo que sabía señas y él no, pues. Y ya me dijo, ¿tú sabes qué significa Jesús? Le dije, sí, yo conozco acerca de Jesús. Jesús no hay, él no vino, los únicos somos nosotros como testigos de Jehová, Jesús no existe. Entonces Jesús nunca vino. Y yo como que, no, sí, Jesús, él está en el cielo, no, y estábamos ahí, me estaba diciendo que no, que Jesús, no, él no, solamente es Jehová. Y pues yo me quedé con duda, porque dijo que nunca había venido, él no, solamente pues es Jehová, y me quedé con duda. Y es raro, eso, ¿no? La cuestión con Jesús es que hay miles, millones de pruebas históricas, físicas, de su presencia en la tierra. Sí. Hay tantas pruebas que aún los que no creen en Jesús tienen que reconocer que al menos estuvo allí como una persona. Lo único que hacen los ateos es decir, bueno,
sí, ahí estuvo esta persona y fue un gran filósofo, tuvo influencia sobre algunas personas, pero de que sea Dios, pues no, ¿verdad? Eso es lo que dicen los ateos. Los testigos de Jehová sí creen en Jesús, pero ellos creen que Jesús es un mandadero de Dios. Que Dios estaba así y dijo, a ver Jesús, ve y muere por los hombres. Aviéntate esa champilla. Y ellos le llaman un Dios. O sea, Jesús es un Dios, pero es un Dios acá chalán, es del montón. Porque hay muchos dioses según ellos. Y nomás está Jehová, el Padre, que es el buenazo, y tiene un montón de chichinques acá, de sirvientes. Ellos consideran a Jesús un sirviente de Dios. ¿Sí? Pero, claro, ellos toman esto de su Biblia, que es una Biblia tendenciosa, que tiene muchos errores de traducción. Pues no son errores, sino son intencionales, modificaron la escritura. ¿Sí? Cuando tú estudias griego y ves los manuscritos más antiguos del griego, te das cuenta y agarras tu Biblia y dices, oye, pues o no saben griego o de plano quieren engañar a la gente. ¿Sí? Pues cuando hables con un testigo de Jehová, nomás dile, oye, pues vamos a leer Juan 1:1 en el griego original, a ver qué dice. Pues ahí ya se acabó la plática, porque cuando tú les muestras el griego, ya no hay manera de discutir, porque su Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Eso dice la Biblia de los testigos de Jehová. La nuestra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el griego, la frase griega de era un Dios dice el griego, kai en ho logos. Eso es lo que dice la Biblia. Kai en ho logos. En los manuscritos más antiguos que se conocen, así está en griego. Esto en ho significa era. Logos es la palabra. Y la palabra era Dios. Kai Teos, me faltó Teos, es importantísimo. Bueno, es Kai Teos en Logos. Y la palabra era Dios. Eso dice el griego. Y cuando tú le muestras a un testigo de Jehová, bueno, dime en griego donde dice un. Porque un se escribe autos. Y en ningún manuscrito, en ninguno que se conoce, de los miles que hay del Evangelio de Juan, existe la palabra autos. De tal manera que no puedes traducir, como ellos traducen en su Biblia, y la palabra era un Dios. Un Dios, no existe. Porque dice en Logos, era Dios. ¿Sí? Entonces, esto es un argumento que ustedes pueden tener para la defensa del Evangelio muy grande. La Biblia que nosotros tenemos está bien traducida porque está respaldada por los manuscritos más antiguos. Manuscritos de casi originales, ¿verdad? Del evangelista Juan. ¿Sí? Entonces dice, Kai Teos en Logos. Eso es muy importante que lo sepas. Nuestra Biblia dice, era un Dios. Es Dios, no un Dios. Al ponerle un, pues claro, un te da la oportunidad de decir uno entre muchos, ¿verdad? Pero no existe esa palabra en griego. Caiteos en Logos. Eso es lo que dice nuestra escritura en griego. Muy importante. ¿Contestada la pregunta? Y dentro de la comunidad sorda, y así los testigos de Jehová saben bastantes señas, y ya pues uno dice, bueno, ¿cómo se esfuerzan por aprender señas? Se hacen sus videos y todo, y explican, y nosotros que conocemos de Dios, somos un poquito los que sabemos señas y les compartimos.
pero ellos es la comunidad más que Saben más. por eso como el ser cualquier testigo que a lo mejor algunos saben ellos, pero cuando hacen sus congresos o algo es mucho la comunidad, ellos siempre son más otros testigos de Jehová. Por eso como él se acercó, me dijo, ¿sabes señas? Y ya me empezó a decir en cómo enseña, pero sí, es más grande. Porque decía ella, como para unos no se juntan y hacen, y ellos mucho es los testigos de Jehová. Muy bien. El segundo motivo escritural básico es el de la religión cristiana. Y dice creación, caída y redención. Pero ¿por qué hace alusión a esas tres cuestiones? Como no es un motivo básico religioso dualista, o sea, no permite ninguna síntesis, no se puede mezclar con nada. ¿Y por qué no se puede mezclar con nada? Bueno, en Génesis 2, en el libro de Génesis 2, ¿no tiene una Biblia ahí a la mano? ¿Trajiste tu Biblia? Bueno, vamos a celular, vamos a sacar el celular. No es lo adecuado, pero si tienen una ahí en la mano, pues sería fantástico. Ah, sí, más bien. Génesis 2. Bien. ¿Por qué no lo dejamos? El motivo básico religioso, ¿mande? ¿Por qué no lo dejamos en celular? Si lo agarramos ya muy simple. Porque se me acaba la batería. A ver, no entendí la pregunta. Porque dijo que no era adecuado. No es adecuado para mí. No, para ustedes sí. Es que en la Biblia puedo, así con los ojos, buscar, porque como no me salen de memoria los versículos, ni dónde están, entonces en el celular es más difícil. La Biblia cuenta dos historias de la creación en Génesis. La primera, que está en Génesis 1:1, nos cuenta la historia de la creación ex nihilo, de la nada. Dios crea de la nada. Eso es importantísimo que lo sepan, En la primera obra creativa, Dios crea de la nada. Cuando los humanos hablamos de ser creativos, en realidad no estamos creando nada, estamos transformando la creación, ¿sí? Y se le llama creatividad al hecho de que con los materiales de la creación podemos hacer cosas novedosas. El celular, aquí ya tiene uno muy bonito. Este celular es producto de la creatividad humana, pero solamente es la modificación de la materia en un estado que da como resultado el celular. Entonces, Génesis 1:1 nos habla de creación ex nihilo. En Génesis 1:2 y 3, Dios utiliza la creatividad, pero ya no está creando de la nada. Él está transformando lo que ya creó en Génesis 1:1. ¿Sí? Es la segunda actividad creadora de Dios. Es la transformación de la materia. Pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó. No había nada y los creó. Pero luego después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya tenía la materia prima, ahí estaba. Primero la hizo de la nada, ya la tenía, estaba desordenada y vacía. Y a partir de esa materia que ya había creado, ¿qué es lo primero que dice? Sea la luz. Lo primero que aparece, la luz. Y luego viene todo el orden de esa tierra desordenada y vacía, donde el espíritu se movía sobre la faz de la luna y va ordenando. La segunda etapa de creación es ordenación, no es creación de la nada, son cosas diferentes que debemos entender. Pero luego en Génesis 2, viendo nuestro motivo básico religioso, en la creación Dios hace algo interesante. En el 2,
18, en el 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Muy bien. Es importante resaltar que Dios ve que el hombre necesita ayuda. Y en el hebreo, el término para hombre, pero referido a varón, es Adán. Y Dios hace a Adán, hace un varón. Pero luego, cuando ve que está solo y le hace a una compañía, sí, le dice Adán, que significa varón. Ese es el primer punto de diferenciación en la sexualidad humana. Dios, desde el momento mismo de la creación, hace una diferenciación entre el varón y entre la mujer. Y después vemos que dice varón y hembra los creó, ¿sí? Pero es posterior. En el momento de la creación Él ya hace tácitamente la diferenciación. Díganme cuando son las 10 para no irme más lejos. 9:40. Pero luego viene en el capítulo 3. Ya vimos lo que es el punto de la creación. Dios crea de la nada y luego le da forma a todas las cosas. Y lo que quiero que vayan notando es que en el pulso de la creación, Dios jamás hace una división entre las actividades, ¿sí? Dios va creando la luz, luego separa las aguas de la tierra para formar los continentes, luego crea las plantas, luego crea los animales, y va poniendo orden y finalmente crea al hombre. Pero una vez que pone al hombre allí, fíjense lo que hace. Dice, ya ven, por eso quería el libro, porque hay que leer. Dice aquí, Dios le mandó a Adán que no tenés. Dios lo pone ahí, pero luego le dice cuál va a ser su actividad fundamental en la tierra. Esto es lo que tiene patas arriba el mundo ahorita, así. Dios le dice a Adán, tu misión en la tierra es que la sojuzgues, dice multiplícate y sojuzga la tierra. Sojuzgala. Sojuzgarla significa gobernarla, administrarla. Y a esto se le conoce, y apúntenlo ahí con letras mayúsculas y apréndanselo de memoria, este es el mandato cultural de Dios para el hombre. Gobierna la tierra y multiplícate. Son las dos cosas que el hombre tenía que hacer. Multiplicarse, que eso sí lo hemos hecho bien eficientemente. Está en Génesis 1:28. Sí, aquí lo tenemos. Y este mandato cultural que Dios le da a Adán, apúntenle ahí Génesis 1:28. Sí, por eso se lo digo. Sí, para que sepan dónde está. Para que sepan. Sí. Este mandato que Dios le da, fíjense, esto les va a mover el tapete grandemente ahorita. Ese es nuestro mandato como humanos, no ha cambiado. Dios le dice al hombre, gobiernen la tierra y multiplíquense. Bueno, ¿qué hemos hecho los cristianos? A ver, ¿alguien conoce a un cristiano que gobierne la tierra? ¿Sí? ¿Alguien conoce a un cristiano que gobierne la tierra? Yo no. No hay. ¿Y saben por qué? El motivo básico religioso, forma, materia, tiene la culpa. Porque ese motivo básico religioso se metió en el cristianismo
y le dijo al cristiano, existe un mundo secular y existe un mundo religioso. Y eso le dio al traste la iglesia. ¿Por qué? Porque pues yo digo, no, es que yo tengo mi trabajo secular, yo soy ingeniero y yo trabajo como ingeniero en una compañía y ese es mi trabajo celular y ahí Dios no mete la nariz, ahí las mete mi jefe, el gerente y todo eso, y yo tengo mi vida propia secular. Salgo del trabajo secular y pues sí puedo ir a una reunión de oración, puedo participar en las misiones, puedo participar los domingos en la escuela dominical y cosas así. Esa es mi vida religiosa, pero tengo mi vida secular, ¿sí? Entonces ahí está claramente formado el motivo básico religioso por una materia. Sin embargo, el motivo básico religioso que Dios puso en el hombre es: gobierna el mundo, compadre, a eso te puse ahí. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque no nos metemos a glorificar a Dios en el mundo llamado secular. Ese es el problema. Y llegamos a pensar, por ejemplo, que la política es una porquería, es una basura. Y no nos metemos a la política, porque los cristianos pues no podemos corrompernos siendo políticos. Y no nos metemos a hacer cine, porque Hollywood está corrompido y hace pura pornografía, y pues un cristiano no puede participar de otras cosas. No nos metemos al mundo de la música, al menos en forma como lo hacen los no cristianos, porque pues qué vergüenza, cómo voy a poder andar metido con los reggaetoneros y los cumbieros y todas esas cosas que solamente denigran al ser humano, a la mujer, y están lejos de glorificar a Dios. O sea, como cristiano no me voy a meter ahí. No me voy a meter a pintar, porque los pintores solamente pintan mujeres desnudas y puras cosas así obscenas, y pues un cristiano pues no debe estar ahí. No me voy a meter a la economía, porque pues los economistas son unos ratas que nomás están viendo cómo evadir, pagar impuestos, cómo transar a sus clientes, y en fin, o sea, el mundo de la economía es un mundo muy deshonesto. Pero ¿por qué pasa todo eso? Porque en el motivo básico religioso de la creación, el hombre dejó de cumplir. En un momento de la historia, los hombres nos hicimos hacia atrás, los cristianos, y dejamos que el mundo pagano gobernara. Y ahora nos quejamos, oye, qué porquería de gobierno tengo. Sí, pero ¿por qué tú no te metiste al gobierno? Oye, qué porquería de cine hay. O sea, vemos las telenovelas que son casi pornografía, bueno, son pornografía realmente. Y ya yo he visto desnudos completos en las telenovelas a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, que tú dices, oye, los niños están viendo eso, y ven escenas de sexo explícito a las 6 de la tarde, a las 7. Y pues bueno, qué porquería, perfecto. ¿Dónde están los cristianos? No se meten a eso. ¿Por qué? Porque es una porquería. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos violando el mandato cultural. Así de simple. Estamos violando el mandato cultural. Dios nos manda a que nos metamos las narices en todo el mundo. ¿Sí? Quiero que les quede claro esto. Tenemos que meter las narices como cristianos en todas las áreas de la vida. Más adelante vamos a ver lo que son las esferas de la vida y van a entenderlo claramente. Cómo nosotros nos hemos quedado como cristianos encerrados en la esfera 17, que es la eclesiástica. Y ahí estamos bien contentos, encerrados en la esfera eclesiástica, y dejamos todas las demás esferas, 16 esferas del mundo, a los paganos. ¿Cómo queremos que el mundo cambie si estamos aferrados a estar encerrados en la esfera 17 sin impactar al mundo en el resto de las esferas? Y el resultado es ese. El motivo forma materia, que nos hace creer que hay dos mundos y que en uno Dios no tiene
¿por qué meterse? Dios no se mete. Estamos quedándonos a dormir allá donde está la misión, y allí en la misión pues me acabo de enterar que por ahí está la zona de tolerancia, ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿eso es de Dios? La zona de tolerancia. ¿Sí? ¿Cuál se refiere a la zona de tolerancia? ¿Eh? ¿Qué se refiere a la zona de tolerancia? La zona de tolerancia es un lugar donde los hombres van a usar mujeres pagando. Prostitución. Cuando dice es de Dios, o sea, bueno, estoy leyendo ahí, el mundo es de mi Dios, o sea, todo es de Dios, pero, o sea, que si están haciendo la voluntad de Dios, pues no. ¿Se acuerdan que les dije ayer cuando tú dijiste, no estoy de acuerdo en lo que dijiste del discurso de Trump, de que es de Dios? Bueno, la zona de tolerancia es de Dios. Porque si yo no dijera que es de Dios, entonces estoy limitando a Dios y tengo un concepto limitado de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir que es de Dios? Bueno, acuérdense, les dije muy claramente, cuando el hombre escucha la estructura de la palabra de Dios, solamente tiene dos opciones: responde en obediencia o responde en desobediencia. Esas personas que están en el mundo de Dios respondieron a Dios en desobediencia. No deja de ser de Dios todo eso, pero esas personas flagrantemente responden a Dios: no te quiero en mí. ¿Sí? Cuando dijo ese comentario, el año pasado que vino, fue en el restaurante cuando también fue lo mismo para mí, como que dije, no, o sea, ¿cómo está diciendo eso? Cuando dijo que los narcotraficantes, dijo lo mismo con otro ejemplo, ellos existen y Dios quiere que existan. Claro. Y me acuerdo que dijo, no, o sea, no es de Dios. Y dijo, sí, ¿por qué? A ver, piensen, ¿por qué les estoy diciendo que sí es de Dios? Y ya le dijo, pues sí, Dios permite que haya esta situación, pero ellos lo están obedeciendo. Exacto. Y ahí viene la parte en donde nosotros también Así estamos hablando. es. Pero para mí fue como, ¿por qué está diciendo que sí cuando no es? O sea, de esa parte fue como que... Y ahorita lo que mencionaba, uno puede decir, ¿cómo? O sea, no es cierta, no es parte del mundo de Dios. Claro que es parte Pero el mundo de Dios lo engloba todo. ¿No? El mundo de Dios engloba todo. Solamente que alguien responde en obediencia y alguien responde en desobediencia. ¿Sí? Es como, por ejemplo, como los colores. Hay gente que el negro es un color de esto, o el morado para, en la iglesia católica lo usan para el luto, el morado, o en la brujería, la vela blanca, la vela... O sea, ¿quién les está dando el mal uso? Ajá. Son creación de Dios los colores. Claro, sí. El hombre es el que... Nosotros respondemos, exactamente, excelente ejemplo. Nosotros respondemos en la estructura desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, ¿eso es del mundo de Dios? Sí, es del mundo de Dios, pero respondieron mal. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo, dos ejemplos. El primero, de cómo puedes hablar el discurso de Dios, pero desobedecer a Dios. Y el segundo es como no hablas el discurso de Dios, pero obedeces a Dios. Son cosas diferentes. Por ejemplo, Donald Trump habla el discurso de Dios, pero desobedece a Dios. En la Biblia hay un caso increíble de Ciro, un emperador sirio que invadió Jerusalén y se los llevó cautivos a Babilonia y tuvo a los israelitas cautivos en Babilonia. Ese cautiverio fue un castigo que le dio Dios a Israel. Si ustedes ven la vida del emperador Ciro, era un tipo asesino, maldito, brujo, o sea, era todo lo malo que pueden encontrar en un hombre.
Sin embargo, Dios le dice a Ciro, Ciro, tú eres el instrumento que necesito para castigar a mi pueblo. Mi hijo eres. Eso dice la Escritura del más pagano de los paganos. Y nunca creyó en Dios. Lo más sabio que hizo Ciro alguna vez fue cuando terminó el cautiverio. Dios le dice, ¿sabes qué? Ya los castigué, ya aprendieron, déjalos que regresen a su pueblo. Y entonces Ciro hace un edicto donde permite que los judíos regresen a Palestina. Y se acuerdan cuando Zorobabel y Esdras y Nehemías regresan a Jerusalén, reconstruyen Jerusalén y pueden vivir otra vez en Palestina. El discurso, la vida de Ciro era un paganazo, pero Dios le dice, eres mi hijo, eres el instrumento elegido para cumplir mi voluntad. Y en cambio el otro está hablando de Dios, el otro está hablando de que va a ser bueno, pero su hacer es malo. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la Escritura con los fariseos. Abran su Biblia en Mateo 15. Les va a llamar la atención esto. En Mateo 15. Hagan de cuenta, ahorita que lean Mateo 15, hagan de cuenta que van a oír a Donald Trump. Ni más ni menos. Mateo 15, y vamos a leer, pues desde el 15 al 20, se lo voy a leer. Fíjense bien. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Los escribas eran los encargados de mantener al día la ley. Ellos copiaban el Antiguo Testamento para mantenerlo al día, porque se deterioraba donde estaba escrito, y ellos se encargaban de volverlo a escribir, copiar.